Hola, soy Fabi y les comparto uno de los más grandes personajes de nuestra historia, el querido Manuel Belgrano, el prócer y creador de la bandera. Nació muy cerca del lugar donde descansan hoy sus restos, en lo que hoy es la avenida Belgrano. Un mausoleo en honor a Belgrano se encuentra ubicado en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y Convento de Santo Domingo, jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires. La obra fue inaugurada en 1903 y realizada por el escultor Héctor Jiménez y se encuentra en el atrio de dicho templo. Belgrano fue sepultado allí con el hábito de la Orden de los Dominicos. Sus restos estuvieron primeramente sepultados bajo una sencilla losa a la entrada de la iglesia, por voluntad testamentaria del general, que pertenecía justamente a la Orden Tercera de Santo Domingo. Y este chico se va a destacar porque tenía ciertas capacidades de pequeño, cierto gusto por el estudio, y va a estudiar en el Colegio de San Carlos, en lo que hoy es el Colegio Nacional de Buenos Aires. Y los padres que tenían dinero lo van a mandar a estudiar a Europa. Cuando llega el muchacho a España, va a estudiar a la Universidad de Salamanca y a la de Valladolid. Nada más ni nada menos. Pero lejos de seguir los consejos del padre de estudiar para ser un comerciante, se interesa por una ciencia nueva que estaba en boga por aquel entonces. Ya la vamos a conocer. Belgrano llega a Europa, a España, exactamente en 1789, el año de la Revolución Francesa. Y en el clima de ideas que había en el viejo continente, por aquel entonces, esa ciencia nueva de la que hablamos se llamaba economía política, es decir, que no se trataba ya de hacer contabilidad, sencilla contabilidad, sino de pensar la política desde la economía. Y la economía política es una rama de la ciencia económica que estudia cómo desde el gobierno se organiza la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios de las distintas sociedades. Había allí grandes maestros, como por ejemplo los italianos, que se dedicaban a lo que llamaban la fisiocracia. Por ejemplo, Gaetano Filangieri, que decían que la riqueza de las naciones estaba en el suelo, es decir, en las minas metalíferas y en la agricultura. Esa era la verdad de una nación, pero aparece en 1776 un libro verdaderamente revolucionario que se llamó Acerca de la riqueza de las naciones, y el autor es nada más ni nada menos que Adam Smith, padre del liberalismo. ¿Qué dice Adam Smith? La riqueza de las naciones no está ni en las minas, ni en la tierra, ni en la agricultura, ni en las vacas, sino en la capacidad de transformar esas materias primas en productos elaborados. Belgrano se va a entusiasmar con estas teorías y piensa, en mi tierra, allá en el Virreinato del Río de la Plata, hay mucha ganadería, hay mucha agricultura, pero la verdad que se puede combinar este pensamiento con este tan importante de transformar localmente la materia prima antes de importarla. Así que se apasiona por la economía y va a pasar algo que va a cambiar la vida de Manuel Belgrano. Belgrano en España, ya recibido de abogado, se entera de que su padre, don Domingo, le están haciendo un juicio por corrupción y negocios indebidos en la aduana. Belgrano sabe que su padre es inocente, que le están tirando una causa encima que no le corresponde. Y lo defiende también con tanta astucia que en la corte de España, la corte de Carlos I, le llama la atención este muchachito americano tan eficiente, este abogado brillante, este economista, y deciden nombrarlo para un nuevo cargo que se va a crear en Buenos Aires, el consulado. Al poco tiempo se da cuenta quiénes son sus compañeros en el consulado. Lo dice en su autobiografía. Grande fue mi decepción cuando conocí a mis compañeros del consulado, todos mercachifles que solo sabían comprar por 4 para vender por 8. ¿Quiénes eran los compañeros de Belgrano en el consulado? Anchorena, Martínez de Hoz y Álzaga. Desde el Consulado Belgrano va a ser una obra extraordinariamente extraordinaria, va a tratar de cambiar un poco la economía local, obviamente no lo va a conseguir, pero deja una obra extraordinaria, más de 14 memorias donde él habla, por ejemplo, de la educación, donde dice que debe ser gratuita, obligatoria y debe estar a cargo del Estado, 100 años antes de Sarmiento. En serio, 100 años antes de Sarmiento ya lo pensaba Belgrano. Manuel Belgrano está hablando de educación gratuita y obligatoria a cargo del Estado. Habla del lugar y el rol de la mujer en la sociedad. Dice que debe ser igual al varón y que la mujer debe recibir educación en los 3 niveles. Lo curioso que en Buenos Aires no había universidad todavía y él se está adelantando que cuando haya universidad
La mujer también tiene que ingresar a ese nivel. Él habla exactamente de la necesidad de la igualdad entre el hombre y la mujer y, por supuesto, el impulso a la industria local. Súper avanzado. Él dice, no exportemos cuero, exportemos zapatos. Belgrano es el primero en plantear en estas tierras, aún siendo funcionario de la colonia, una reforma agraria donde dice que las tierras baldías son un mal para el Estado y aquellas tierras que no se cultiven ni se trabajen para la ganadería deben pagar el doble de los impuestos que las otras y permitirle, dice ellos, que no tienen tierra y hoy viven en la miseria, trabajar esas tierras baldías. Esto es claramente un intento de reforma agraria en plena colonia. Estamos hablando más o menos de 1798. Belgrano fue uno de los muchachos que se reunían en la jabonería de Vieites, un gran impulsor del pensamiento revolucionario y había participado en los dos principales periódicos fundados en el Virreinato del Río de la Plata: el Telégrafo Mercantil en 1801 y el Seminario de Agricultura, Industria y Comercio a partir de 1802. El Correo de Comercio era un gran periódico, él un gran periodista, un gran divulgador, un gran difusor de las ideas de la revolución y va a estar en la primera línea allá por mayo de 1810. Él será quien propone al hombre más importante de la revolución, al secretario de Guerra y Gobierno, a nuestro querido Mariano Moreno. Él se define con gran humildad como morenista, que quería decir, ¿qué quiere decir ser morenista y saberista en aquel contexto? Bueno, claramente era la izquierda y la derecha de la revolución. Moreno quería una verdadera revolución, no solamente un cambio de funcionarios, sino que quería una revolución de carácter económico, social, la inclusión de los indígenas, por ejemplo, de las mujeres, del reparto más equitativo de la riqueza, y los sabedristas se conformaban más con mantener las cosas como estaban y un cambio de gobierno en el sentido que gobernaran los criollos. Criollo significa criado allá y terminar el monopolio español y avanzar despacito, mucho más lentamente, hacia la independencia. Claramente Belgrano estaba del lado de Moreno y en ese sentido va a ser un hombre clave en la revolución, pero siempre peligroso y por lo tanto los poderes de turno van a empezar a destinarlo a misiones militares. El hombre más preparado para gobernar claramente, con más años en el Estado, en la burocracia y conocía perfectamente qué modelo de podíamos tener. Empezó a ser enviado a misiones militares imposibles y se lo sacaron de encima, como decimos acá en la Argentina. Belgrano es enviado a las costas del Paraná, porque Montevideo, es decir, la banda oriental por aquel entonces, seguía en manos de los españoles que atacaban permanentemente Buenos Aires, las costas del Paraná, la zona del Rosario. Por lo tanto, había que defender y repeler que esas agresiones desde Buenos Aires, un gobierno altamente conservador, conocido como el primer triunvirato, cuya figura más destacada era Bernardino Rivadavia, un hombre muy cercano a Inglaterra que le hacía caso a los ingleses, que decía, ni se les ocurre hablar de la palabra independencia hasta que no caiga Napoleón, porque nosotros en este momento, decía Rivadavia, como somos aliados de España y decían los ingleses en la lucha contra Napoleón. En ese contexto, Belgrano, que quería sí avanzar, crea dos baterías militares y le pone libertad e independencia como si esto fuera poco. Ahí tenemos un cuadro del célebre Bernardino Rivadavia, que fue el primer presidente de la Argentina, muy cuestionado por esta revisión histórica. Crea una bandera propia, miren, la bandera nacional, porque aunque parezca mentira, estábamos luchando contra los españoles con la bandera española. Es absurdo. Y a Belgrano le parece realmente increíble eso. Crea la bandera y recibe un reto tremendo de parte de Bernardino Rivadavia, secretario del consulado, y le dice, Bernardino le dice a Manuel, destruye esa bandera, que no haya memoria de ella. Belgrano la guarda, afortunadamente, pero es castigado, sancionado y enviado a Jujuy a hacerse cargo del ejército. Otra vez se lo quieren sacar de encima. Derrotado, a Belgrano se le ocurre una idea verdaderamente genial, que es hacer un éxodo del pueblo jujeño. Eso se estudia aquí en las escuelas argentinas. Convocar a todo el pueblo jujeño a quemar todo lo que tiene, a envenenar los pozos de agua, dejarle tierra arrasada al enemigo y bajar hasta donde se pueda. Cuando llegan a Tucumán, el gobernador Araos y el pueblo tucumano le dice que se queden, que no sigan, bajando a pesar de las órdenes de Rivadavia, y hay que plantar batalla. En la batalla de Tucumán, tres personajes históricos maravillosos
su lugar teniente nada más ni nada menos que Manuel Dorrego, uno de los oficiales principales, que era Gregorio Araoz de la Madrid, y que en un combate relativamente parece ser de realismo mágico, el combate que van realmente a desarrollar. ¿Por qué? Atención. A la Madrid, miren, a este general se le ocurre que era local, digamos que se le ocurre frente a la superioridad numérica del enemigo prender fuego, todos los pastizales, nadie ve nada, y en medio de la niebla, en medio de una batalla, aparece una manga de langosta, así que se levanta por el fuego, que nubla el cielo y empieza a pegar en el pecho de los españoles, que comienzan la retirada porque creían que eran miles y miles de balas de miles de soldados que estaban disparando contra sus pechos. Es una gran victoria para las armas patriotas y empieza entonces la retirada de los españoles hacia Salta. El triunfo de Tucumán envalentona a los patriotas encabezados por Belgrano, que van a tener ese gran triunfo en Salta a comienzos de 1813. Algo importante que ocurre después de las victorias de Salta y Tucumán es una situación que habla de quién era Manuel Belgrano como persona, una persona que había entrado en la gestión pública rico y ya estaba pobre, que le, que le adeudaban varios meses de sueldo. Es decir, todo lo contrario a lo que hoy vivimos en política argentina. Y recibe como premio por las victorias de Salta y Tucumán 40.000 pesos oro de aquel entonces, algo así como un equivalente a 4 millones de dólares al día de hoy. Dona íntegramente esa fortuna, a pesar de que estaban en la pobreza, una verdadera fortuna para construir ¿qué? Escuelas en los diferentes lugares del virreinato. Él escribe los programas de estudio, cuenta cuánto debía ganar un maestro, una maestra, y no es solamente una donación, sino que es un verdadero acto extraordinario sobre lo que significa la educación pública, y ninguna de esas escuelas se termina antes de la muerte de Belgrano. Es más, la última escuela, la de Jujuy, se terminó, atención la fecha, de construir en 2005. Ahí ven la imagen. Son las famosas escuelas belgranianas. Ya los españoles están en retirada y Belgrano recibe órdenes de seguir avanzando. Cauto dice, esperemos, no nos apuremos a avanzar. Pero había dentro del virreinato, del triunvirato, perdón, algunas intrigas que querían que Belgrano se quemara políticamente, porque Belgrano seguía siendo ideológicamente peligroso e insisten con que avance en persecución del enemigo sin tener consolidada su ejército, y allí van a venir los grandes derrotas de Vilcapullo y Ayuma. Así que lo presionaban todo el tiempo a Belgrano y le hacían la vida imposible. En Buenos Aires están pasando muchas cosas políticamente hablando. La primera es la reunión de la Asamblea del año 13, que va a ser conducida por Alvear. Y se crea el escudo, se aprueba la bandera, el himno y la moneda nacional. Pero no se declara la independencia, ni se proclama la Constitución. Alvear, presidente de la Asamblea, un hombre muy amigo de Inglaterra, opera para que no nos enemistemos con los ingleses y y no proclamemos, por supuesto, la independencia de España. San Martín, mientras se reunía, la Asamblea obtuvo el resonante triunfo de San Lorenzo, es decir, es una batalla importantísima de nuestro general San Martín, el 3 de febrero de 1813, y lo coloca en una posición política muy importante como un referente. Alvear entiende que San Martín es un peligro también y decirle sacarlo del medio y mandarlo lo más lejos que pueda. ¿Y qué puede, en este caso, va a reemplazar al derrotado Belgrano en la orden? Y da la orden de detenerlo. Así que lo usan a San Martín para ir a detener a Belgrano. Pero esto no va a ocurrir. San Martín y Belgrano se encuentran en Yatasto. Y ahí San Martín decide no detener a Belgrano. Le confiesa su admiración por todo lo que eh, nos legó de sus escritos, y bajan a Tucumán, donde van a permanecer un mes y medio reorganizando el ejército del norte y creando una academia militar muy interesante, donde cada uno daba clases de Belgrano, matemática y estadística; San Martín, historia y estrategia. Esto pasa en Tucumán, por allá entre 1813 y 1814, hasta que finalmente las autoridades de Buenos Aires deciden enjuiciar y encarcelar a Manuel Belgrano y lo obligan a bajar. Belgrano va a quedar detenido en el Cabildo de Luján, y en ese contexto le ofrecen las dos alternativas: o va preso o lo mandan a una misión diplomática a Inglaterra con su archienemigo, Bernardino Rivadavia. Belgrano termina eligiendo el mal menor
que justamente era la misión tan extraña que le encargan a Europa. Lo interesante es esto de que fueron profesores. ¿Se imaginan tener a Belgrano y San Martín de docentes, de profesores en la escuela? Un lujo total. De vuelta a Buenos Aires, llega justo a tiempo, Belgrano para que lo manden como observador, lo siguen mandando a todos lados, e informante al Congreso de Tucumán para contarle a todos los congresales qué vio en Europa. Y bueno, él les relata la vuelta de la monarquía, la restauración, la caída de Napoleón, es decir, un mundo completamente reaccionario. Y se lo dice a esta gente que no van a aceptar una república o pensar en ella, sino eh, pensar más bien en un tipo de monarquía constitucional. Y ahí aparecen algunos delirantes que quieren poner un zar de Rusia, un rey italiano, etcétera. Entonces Belgrano dice que vamos a nombrar, sí, un rey, pero ¿por qué no nombramos a uno de los nuestros? Dice, ¿no? A uno de nosotros, es decir, a un inca. Y no a cualquier inca, sino al hermano de Tupac Amaru, que estaba preso en una cárcel española. Esto produce un escándalo total, tremendo en los debates del Congreso. El diputado de Buenos Aires, Sanchorena, dice, van a nombrar uno de la casta de los chocolates, a un rey en hojotas, a un indio borracho. Miren qué despectivo era con miembros de los pueblos originarios. Pero lo bueno es que en definitiva este escándalo, que es un poco lo que también quería Belgrano, aplaza la designación de un rey para el Río de la Plata. Ahí vemos un cuadro de época mostrando a la que proponía Belgrano al hermano de Tupac Amaru. Después de esta participación en el Congreso de Tucumán de 1816, donde, como todos sabemos, se proclama la independencia argentina, Belgrano va a seguir a cargo del Ejército del Norte. Y en ese contexto, Belgrano muere un 20 de junio de 1820. Fue un hombre extraordinario que le dio todo por la patria, la vida por la patria. Realmente un hombre de una enorme empatía, que siempre estuvo al servicio de los demás, al servicio de la patria, en defensa de nosotros, de nuestros intereses, hablo como Argentina, que vale la pena recordar. Alguien desprendido y desinteresado de las cosas materiales fue nuestro querido Manuel Belgrano. Vimos una ilustración, típica ilustración de manual escolar de Belgrano ya en sus últimos momentos, rodeado de religiosos y de amigos. Inauguración del mausoleo de Belgrano en 1903, ¿no? En la iglesia Santo Domingo. Ahí vemos este monumento que se encuentra en la avenida Belgrano, la que lleva su nombre. Si visita Buenos Aires, le invito a recorrerla. Una de las inmoralidades inolvidables de la historia argentina. ¿Cuál fue esa inmoralidad? Miren, vamos a contar esto que realmente es insólita. La protagonizaron un ministro y un militar de la segunda presidencia de Julio Argentino Roca. No hubo denuncias, pero la divulgación del hecho en la prensa de la época permitió recuperar las piezas. ¿De qué se trata? Le robaron los dientes al pobre Belgrano. Miren, vamos a ver lo que dice la prensa. El diario La Prensa frustró el robo de dientes de Belgrano. A ver, dice, el 4 de septiembre de 1902 a las 14 horas tuvo lugar la exhumación de los restos del general Belgrano, en presencia de los miembros de la comisión designada al efecto, integrada por los ministros de Interior y de Guerra, doctor Joaquín B. González y el coronel Pablo Richieri, el presidente de la comisión del mausoleo, Gabriel Souto, el prior del convento de Santo Domingo, Fray Modesto Beco, los descendientes del general, Carlos Vega Belgrano y subteniente Manuel Belgrano, funcionarios oficiales, el inspector de Sanidad del Ejército, doctor Manuel Quiroga, y otras personalidades, además del escribano mayor del gobierno, Enrique Garrido, quien labró el acta correspondiente. Al día siguiente, la prensa comentó la ceremonia llamándole la atención al cronista que no se precisó en el acta correspondiente los huesos encontrados, pero denunció la mayor irregularidad, pues, entre los restos del glorioso Belgrano se encontraron varios dientes en buen estado de conservación y admírese el público, esos despojos sagrados se los repartieron buena criollamente, el ministro del Interior y el ministro de Guerra. Ese despojo hecho por los dos funcionarios que nombramos debe ser reparado inmediatamente, porque esos restos forman una herencia que debe vigilar severamente la gratitud nacional. No son del gobierno, sino del pueblo entero de la República, y ningún funcionario, por más elevado y responsable que se crea, puede profanarla.
que devuelvan esos dientes al patriota que menos comió en su gloriosa vida con los dientes de la nación, y que el escribano labre un acta en el detalle que todos deseamos y que debe tener todo documento histórico. Sí, se está refiriendo que jamás fue corrupto, jamás obtuvo ningún tipo de dádiva, fue intachable. Miren, qué vergüenza, ¿no? Realmente robarle los dientes. Y hay una frase, ¿no? Que dice, como si Belgrano pudiera opinar, hasta los dientes me llevan. ¿No tendrá bastante con los propios para comer del presupuesto? Eso es lo que nos dice hipotéticamente Belgrano. Bueno, el arte es bandera, sí. Su más grande creación, desde el punto de vista símbolo patrio, es la bandera, la insignia patria en el arte argentino. También está presente. Cada 20 de junio se conmemora al creador de la bandera argentina, Manuel Belgrano, porque ese mismo día, pero del año 1820, fallecía este abogado, militar y economista. Fue uno de los principales dirigentes de la Revolución de Mayo de 1810, activo impulsor de la emancipación nacional y combatiente en las guerras de la independencia, como hemos visto, al frente del Ejército del Norte. Venció en la estratégica batalla de Salta y Tucumán, que salvaron al gobierno revolucionario. Aunque no pudo lograr el objetivo de liberar a las provincias del Alto Perú, en la actualidad Bolivia, Manuel Belgrano, quien fuera hijo de un comerciante inmigrante italiano, integró la primera junta de gobierno. Tuvo gran influencia en el Congreso de Tucumán, donde abogó por el establecimiento de un régimen monárquico sudamericano con sede en Cusco y la coronación, como habíamos comentado, como soberano, un descendiente de la nobleza incaica. Este hijo de inmigrante italiano creó la bandera argentina. Este es un retrato de Manuel Belgrano. Recordamos su fecha de vida, 1770-1820, realizado en Londres en 1815 por el artista francés François Casimir Carbonnier, para quien posó Belgrano durante su misión diplomática en la capital inglesa. El cuadro actualmente se conserva en el Museo Municipal de Artes Plásticas Damaso Arce de Olavarría. Manuel Belgrano por François Casimir Carbonnier, y en el fondo del cuadro, fíjense, se puede observar una bandera con una franja azul celeste horizontal superior y una blanca inferior también horizontal. En 1802, el general Manuel Belgrano, que se encontraba en Jujuy, reorganizando las tropas del Ejército Auxiliador del Alto Perú, dispuso celebrar el segundo aniversario de la Revolución de Mayo, marco en el cual hizo bendecir y jurar por primera vez la bandera que había creado, enarbolado en febrero de ese año en las barrancas del Rosario. La bendición tuvo lugar en la iglesia matriz de Jujuy y tuvo a cargo al presbítero José Ignacio de Gorriti. Posteriormente, ante el pueblo y la tropa, Belgrano hizo jurar la bandera que ya se distingue de las demás naciones del globo, nos dice, acto que constituyó una clara expresión de soberanía en momentos que la decisión de la independencia atravesaba por momentos de incertidumbre y indefensión, ¿no? Bueno, la, la historia nos cuenta que la Guerra de Independencia Argentina o de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a grandes rasgos, les comento, es un conjunto de combates y campañas militares ocurridos en el marco de las guerras independistas hispanoamericanas en diversos países de América del Sur, en las que participaron fuerzas militares de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el estado que sucedió al Virreinato del Río de la Plata y que antecedía a lo que hoy es la República Argentina, ¿no? Tenemos el Frente Oriental o del Litoral, ¿no? Que en los ríos Cuenca del Plata, la banda oriental y la Mesopotamia argentina y los combates navales del Río de la Plata y sus afluentes. El Frente Norte, los enfrentamientos en las provincias del Alto Perú y la Intendencia de Salta de Tucumán. El Frente de los Andes, que incluye la acción ofensiva sobre posiciones realistas en Chile, Perú y Ecuador. ¿Les suena San Martín? Bueno, de eso se trata. Y la guerra duró 15 años y terminó con la victoria de, por supuesto, de los independistas, que lograron consolidar por fin la independencia de la Argentina, sí señor, y de otros países también. Bueno, y el cuadro de la bandera, que está sin firmar ni fechar, es todo un misterio quién lo hizo, de poco sabemos este cuadro donde aparece San Martín, no Belgrano, y en apenas una carta de la nieta del libertador general, del general Bartolomé Mitre, con fecha del 4 de septiembre de 1886, expresa que era el mejor de todos y que mi madre prefería por su semejanza, se remite al cuadro.
La energía y viveza característica de su mirada, así como por su mérito artístico. En cuanto a la fecha de la realización, ella escribe al entonces director del Museo Histórico, doctor Adolfo P. Carranza, que cree que es de 1827. Recuerdo, por lo visto, vacilante, y que lo había recogido de su madre un cuarto de siglo atrás, pues doña Mercedes había fallecido en 1875. La leyenda que el cuadro fuera pintado por una profesora preceptora de Mercedes San Martín, de Balcarce, es decir, la hija de San Martín, quedó ya descartada según las investigaciones históricas, porque la técnica es la de un artista muy capacitado, cuya identidad puede llegar a determinarse sin gran esfuerzo si se dispusiera del peritaje al respecto. Existen ya algunos indicios que tal vez puedan conducir a resultados positivos. Entonces lo vemos, tanto Belgrano como con la bandera, también lo vemos a San Martín. Y recuerden que tuvo un encuentro Belgrano con San Martín, que no acató la orden de ponerlo preso de ninguna manera, sino de amistarse con él para seguir con el tema de la independencia de nuestra nación. La bendición de la bandera en este cuadro, por el canónigo Juan Ignacio Gorriti en la iglesia matriz de San Salvador de Jujuy, está sostenida, en este caso la bandera, por Manuel Belgrano, y es un óleo del célebre Luis de Servi de 1812. Miramos de nuevo el cuadro de San Martín con la bandera, que no se sabe quién lo pintó hasta ahora, y el cuadro de Belgrano con la bandera. Bueno, ¿quién era Luis de Servi, el que pintó el cuadro que recién vimos? Conocido en la Argentina como Luis de Servi, nacido en Lucca, Italia, el 4 de junio de 1863, fallecido el 25 de junio de 1945. Fue un pintor retratista italiano que vivió muchos años en Argentina, donde realizó numerosos trabajos para el gobierno, entre ellos el fresco que se encuentra en el Salón Blanco de la Casa Rosada, nombre del edificio desde donde se gobierna el Poder Ejecutivo de la Nación. Así le llamamos al edificio, la Casa Rosada, porque es de color rosado. Realizó además muchos otros trabajos en París, Londres y en su país de origen, y este es un autorretrato de 1902, de un carácter muy académico el retrato. Pero también encontramos, buscando, vieron, indicios de pinturas que nos ilustren todo este tema, una pintura sobre tela en el techo del Salón Blanco de la mencionada Casa Rosada, que ahí la pueden apreciar si no son acá oriundos, si no la conocen. Bueno, está pintada de rosa desde su origen. ¿Y quién es la patrona de la Argentina? Porque estamos buscando ver, porque te preguntan siempre los colores de la bandera. Cuando yo era chica se decía que los colores de la bandera, porque Belgrano se ha inspirado en el cielo, en las nubes, en el celeste del cielo, pero no es así. Y buscando los rastros, podemos encontrar también que la patrona de los argentinos, aquí la estamos viendo, es la Virgen de Luján. Se dice que su creador, General Manuel Belgrano, se inspiró en los colores del cielo para imprimir el azul, celeste y blanco que la caracteriza, lo que nos cuentan en la escuela, ¿vieron? Sin embargo, otra es la verdad. Los colores de la bandera argentina fueron tomados de los colores de la Virgen María de Luján. Miren, ahí la tienen. Si visitan Luján o han ido en peregrinación, la Virgen, así como la ven en este aspecto, es fundamental y es lo que siempre recordamos de Luján, obviamente. Y aparte es la patrona de la Argentina. Pero vamos a ver bien cuál es el origen de los colores de la bandera argentina. ¿Qué conclusión llegamos? Los colores del manto de la Virgen se asocian a lo de los Borbones. El historiador y jesuita argentino Guillermo Furlong Cardiff, que fue un destacado investigador de la historia de la colonia y de la Iglesia en América, especialmente de la obra educadora de España en el continente, nos señala que al fundarse en 1794 el consulado, quiso Belgrano que su patrona fuese la Inmaculada Concepción y que por esta causa la bandera de dicha institución constara de los colores azul y blanco. Criado en el seno de una estricta colectividad inglesa en su ciudad natal, Furlong entró a los 13 años en la comunidad de los jesuitas, donde permaneció apenas un año. Posteriormente continuó su preparación en la Universidad de Washington, ciudad donde entró definitivamente en la Compañía de Jesús. Les presento acá, miren, una artista que la conozco, por supuesto, una artista muy modesta, pero muy creativa, Patricia Mónica Gilio, que vive acá en Capital Federal y hace unas obras divinas, muy variadas su obra. La he presentado muchas veces en mis conferencias. Bueno, aquí justamente está mosaiqueando, miren, una Virgen de Luján a pedido. Esta obra fue finalizada en el 2010. La pueden encontrar a ella y toda su obra en Instagram, en Facebook, si les interesa
conocerla. La bandera de Belgrano no fue una, sino muchas y diferentes. ¿Cómo es eso? Sí, fíjense en esta imagen, que tenemos la bandera que todos conocemos y una bandera arriba, miren, invertida. En este retrato de Belgrano, tomando juramento, miren qué interesante, siempre el arte nos guía, juramento a las tropas en las barrancas del río Paraná, en la Mesopotamia argentina, en el año 1812. Este óleo sobre tela del año 1947, ¿de quién? De Rafael Domingo del Villar. El pintor jerezano, Rafael Domingo del Villar, se afincó en Argentina desde muy joven en el año 1910. En el Monumento Histórico Nacional ejerció la labor de pintor, restaurador durante casi 30 años, además de pintar durante este periodo numerosos retratos de personas de la alta sociedad. Y estos cuadros que eh, llenan los manuales escolares, las revistas educativas escolares, han quedado siempre en la memoria de todos los estudiantes escolares argentinos. Y aquí estamos viendo, en este caso, Belgrano y la bandera, ¿no es así? Su creación, la bandera. Manolo Belgrano y su creación más idolatrada. Este caso también otro cuadro de Rafael Domingo del Villar. Un cuadro muy académico, ¿vieron? Típico cuadro para poder ilustrar cuadros en una institución educativa, en una escuela, ¿vieron? En los pasillos, en las aulas, en los pasillos, en el despacho del director de la escuela, del director o de la directora de la escuela. Y además los científicos constataron que el primer estandarte patrio no era de guerra. Por sus dimensiones mide 2,25 por 1,60. Era para ceremonias nada más. La investigación precisó que la enseña patria fue confeccionada en 1812 en un tipo de seda que corresponde a un tafetán utilizado a principios del siglo. Las banderas de Macha y Ayohuma, las banderas argentinas más antiguas que se conservan, ¿no? Las de Macha y Ayohuma, son las que nos plantean este cambio, ¿no? De ver que la bandera está también con los colores invertidos. Aquí estamos viendo en una exposición, ¿no? Las banderas en cuestión, fíjense, y qué dice, a la bandera A de Ayohuma, cuyos colores azul, blanco y azul, fue entregada por el gobierno de Bolivia y actualmente se conserva en el Museo Nacional de la Ciudad de Buenos Aires. En Titirí, Manuel Belgrano montó su cuartel general tras la batalla de Vilcapullo. Según los indígenas de la zona, a quienes se consultó luego del hallazgo, fue el cura Juan de Dios Araníbar y amigo de Belgrano, quien escondió la bandera tras la retirada del ejército revolucionario. Por su gran tamaño, se supone que las banderas encontradas no se llevaban a la batalla, eran muy incómodas, sino que se quedaban fijas como banderas de artillería o para indicar el lugar de reunión de los ejércitos. Así lo usaban como punto de referencia. Aquí vimos gente restaurando. ¿Cuál están restaurando? La que es al revés, la que nosotros mayoritariamente no conocemos, ¿no? Por lo menos ni siquiera los argentinos. La bandera de Macha o bandera B. Es una bandera de 3 franjas que mide 2,25 por 1,60 y que por mucho tiempo hubo una confusión. Se pensó que sus franjas eran una roja superior, una celeste central y una roja inferior. Pero se ha demostrado que el rojo correspondía a la envoltura o funda que se guardaba. Producto de una decoloración terminó manchando la bandera. En verdad es una bandera con 3 franjas, una superior blanca, una celeste central y una inferior blanca. Hoy se encuentra en la ciudad boliviana de Sucre, en el Museo Casa de la Libertad, y en el 2016, como estamos viendo en la imagen, fue restaurada por un equipo de profesionales argentinos y bolivianos. Ahí ven la bandera, esta bandera que nos es extraña, ¿no? Bueno, flameando como corresponde. Y también esta ilustración de Belgrano con dicha bandera. Bueno, ahí están las dos banderas. La bandera que se guarda en Sucre, la de arriba, ¿no? Que fue izada a las orillas del río Paraná, y la bandera que estamos acostumbrados a ver siempre, que está en la capilla de Bolivia, ¿no? Bueno, ahí en la imagen del museo se puede ver el estandarte con la bandera y la bandera original tras un vidrio protegiéndola. Bueno, ahí se ven las dos en acción. Es extraño, ¿no? Verla al revés, la bandera argentina. La coronación de la Virgen de la Merced como madre y reina de los tucumanos es la síntesis de una historia cargada de milagros, lealtad y devoción. Su santuario encierra tesoros de nuestra historia y libertad. En esta imagen estamos viendo
la batalla de Tucumán. Ella fue quien confeccionó la bandera argentina, que se enarboló por primera vez el 27 de febrero de 1812, supervisada por Manuel Belgrano. Compró telas, unió los retazos celeste y blanco y agregó hilos dorados a la terminación. Una tarea artesanal que demandó al menos 5 días, para la que necesitó asistencia de dos vecinas. Sin embargo, durante más de 200 años, los homenajes jamás alcanzaron a María Catalina Echeverría de Vidal, la hija de inmigrantes vascos, que forma parte de la historia argentina por un simple giro del destino. ¿Quién fue la que confeccionó la bandera? Aquí la tienen, Catalina, la mujer de la bandera. La conocemos, la mujer que cosió la primera bandera para Belgrano. La amistad que unía a Belgrano con Vicente Anastasio de Echeverría, hermano de María Catalina y hombre de activa participación política en la época, permitió que el creador de la bandera aceptara alojarse en la casa familiar de los Echeverría, en la que por entonces Villa del Rosario, a donde fue enviado para contener el avance de los realistas. La necesidad de tener un símbolo distintivo para su ejército decidió Belgrano a pedir la colaboración de la mujer para su confección. El 20 de febrero realizó la idea de una charla privada. Ella aceptó encargarse de la tarea de inmediato. Siendo preciso enarbolar bandera y, y no teniéndola, y la mandé a hacer blanca y celeste, conforme a los colores de la escarapela nacional, explicaría Belgrano al triunvirato, que desaprobó, por supuesto, la decisión. Siempre, pobre Belgrano, lo corrían de todos lados. Y en este caso particular, acá esta foto, vamos viendo a la imagen de la costurera, pero en edad mayor. Es un daguerrotipo, así es la imagen verídica de la famosa costurera de la bandera. Bueno, y ahí tenemos el monumento a la bandera en Rosario, un monumento realmente impactante, ¿no? Que se encuentra en la Plaza Brown, que en ese momento, cuando la empezaron a construir, era un terreno que no tenía ningún monumento. Y ese monumento a la bandera, inaugurado el 20 de junio de 1957, es obra del arquitecto e ingeniero de Rosario, Ángel Guido, que vivió de 1896 hasta 1960. Em, Aquí lo vemos, este sería el conjunto edilicio, pero ¿quién fue el escultor? Alfredo Bigatti, nacido en Buenos Aires el 19 de junio de 1898, fallecido el 25 de marzo de 1964. Fue escultor argentino, medallista, artista visual, nació en Buenos Aires, fue estudiante y profesor de Academia de Bellas Artes, entonces comenzó a viajar por diferentes países de Europa durante un periodo comprendido entre el año 1924 y 28, incluyendo en el periplo una estancia en París, donde fue alumno de nada más ni nada menos que de Antoine Bourdelle, y se reunió con otros artistas argentinos, como el poeta Leopoldo Marechal y el pintor Aquiles Badí. Tras su regreso, continuó con la docencia y la obra más sobresaliente de Bigatti posiblemente sea el Monumento Histórico Nacional de la Bandera, en Rosario, Santa Fe, realizado en colaboración con los arquitectos Ángel Guido y Alejandro Bustillo, uno de los grandes arquitectos argentinos también. Y los escultores José Fioravanti y Eduardo Baruca. Y también, en menor medida, Pedro Cresta. Desde el año 36, 1900, estamos hablando, hasta 1941, ejerce primero el cargo de vicepresidente y luego de presidente en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos. En el año 1936, Bigatti contrajo matrimonio con la escultora y pintora expresionista Raquel Forner, a quien había conocido 10 años antes. Fallece en Buenos Aires el 25 de marzo de 1964. Bueno, entonces, esta obra, en conjunción, ingenieros, escultores, el célebre monumento a la bandera. Pero también la bandera se ve en estos afiches vintage de la famosa época del centenario, ¿no? El centenario de la Revolución de Mayo, 1810-1910, unos afiches de corte Art Nouveau, si quieren, donde se ve la bandera sostenida como un estandarte, diríamos, flameante entre diferentes retratos de próceres y una bella mujer con escudo que representa, es alegórica de la nación argentina, ¿no? Bueno, pero ¿quién de acá Argentina, si tiene un poquito más de edad, como me pasa a mí, no conoce las famosas tapas del Villiquen, una revista emblemática escolar que nos ayudó tanto a hacer las tareas, los deberes y a estudiar para responder las preguntas de historia?
La creación de la bandera, tal como apareció en la edición del año 35 de Villiquen, la edición, perdón, 1335 de Villiquen, en el año 45, el 18 de junio. Sí, tenía una edición, fue una revista con muchísimas, miles de ediciones. Lamentablemente ya no está más. La vida de Manuel Belgrano, tal como apareció en la edición 1335 de Villiquen, publicada el 18 de junio de 1845, a modo de historieta, vieron, para que los niños en esta etapa escolar pudieran comprender bien la historia de una manera, vieron, entretenida para su edad. Tapa de la edición, otra vez, fíjense, la tapa de esta edición 1335, publicada el 18 de junio de 1945. Belgrano, impecable siempre. Pero también hay artistas argentinos actuales contemporáneos como Ernesto Bertani, que es un artista de Ituzaingó, que creó unas interesantes visiones del arte y de las banderas también. Le llaman el ilusionista de Ituzaingó a Bertani. Creativo, original, ingenioso, Ernesto Bertani es considerado un pintor urbano porque refleja en sus obras el sentir del ciudadano de las grandes urbes, el hombre que utiliza la vestimenta como su segunda piel, creativo, original, ingenioso, es respetado y admirado en el arte argentino. Utilizaba el aerógrafo para trabajar, sus obras que realiza sobre géneros de tapicería y Casimires. Sí, si ustedes se fijan en la anterior, es un célebre cuadro que se llama La Trenza, se remite al, a la coima, ¿no? Acá en la Argentina le llamamos a la coima a todo esto de los favores que dan a veces los políticos para ciertas prebendas, ¿no? Y aquí lo que se puede ver es toda una trenza de figuras masculinas metiéndose la mano en el bolsillo. Y justamente este cuadro está pintado sobre casimir, no sobre una tela tradicional para hacer cuadros. Así que es un pintor contemporáneo muy innovador. Ahí tenemos la obra, mirando atrás y mirando adelante, se llama, del año 2013, muy reciente, de 1 metro por 70 centímetros, con la bandera y un rostro. Celeste y blanca, acrílico sobre lienzo de 70 por 100 centímetros, 70 por 1 metro, del año 2005. Estamos hablando de Bertani. Nudo origen, acrílico sobre lienzo de 1 metro por 1,9 metros, del año 2009. Así que este artista contemporáneo le dedica mucho, mucho a la bandera. Pero también tenemos a Abelo Sergio Abelo. La obra se llama Bandera, es un artista de Mar del Plata, nacido en 1964, fallecido en el año 2010 en Buenos Aires. Y en el 2007 hace una obra con tubos fluorescentes y un microprocesador, ¿no? Y sus medidas son 1 metro por 1,50 metros. Una instalación lumínica, estamos hablando de arte contemporáneo. La bandera sigue siendo inspiradora de los artistas, ¿no? Y ahí tenemos también la bandera construida por 15 tubos fluorescentes, blancos y celestes, que conforman la insignia nacional. Se articulan estos tubos por medio de un secuenciador que prende y apaga las distintas franjas de la bandera hasta alcanzar un punto en el que por segundos quedan encendidos completamente para volver a reiniciar la secuencia. Este trabajo constituye un punto de encuentro entre el arte minimalista y el arte cinético. La estructura simple se organiza visualmente la obra y el movimiento generado a través de una secuencia lumínica que abonan este cruce. Una lectura posible que subyace en la concepción de esta pieza es la inmaterialidad de la luz como elemento constitutivo. Si bien el dispositivo que lo produce es un complejo sistema de luces y secuenciadores electrónicos, la obra es percibida como bandas luminosas que van alternando su posición, las que terminan conformando su sentido emblemático. En cuanto a la dimensión cinética, la obra utiliza un secuenciador que enciende de modo alternado los distintos tubos. Así se incorporan a bandera, que es el nombre de la obra, el factor tiempo y el movimiento, conformando una imagen tiempo, lo que requiere por parte del espectador una percepción en espera frente a la obra, hasta que ella complete el ciclo. Este periodo supuestamente culmina con un encendido completo de la insignia, pero la secuencia de loop, es como un loop constante, brinda una sensación de continuidad. Cada estadio y cada combinación lumínica construyen una obra diferente, lo que otorga el trabajo de Abelo en sentido abierto y de múltiples lecturas. Este comentario lo hace el crítico Pablo de Monte. ¿Mm? Bueno, así es el arte contemporáneo, ¿no es así? Miren, qué interesante. Pero sigue dando que hablar la bandera. ¿Qué hubiera pensado Belgrano? Seguramente hubiera estado sorprendido.
Sara Goldman también, nacida en el año 57 en Córdoba, Argentina, una artista viva y contemporánea. Ella vive y trabaja allí, es artista visual y a partir de materiales de desecho reutiliza y resignifica para crear instalaciones singulares en pequeña y gran escala. Participó de muestras individuales y colectivas en Córdoba y el resto del país y nos propone, ven, esta instalación, como llamamos hoy en día estas obras contemporáneas, y se llama El Gran Pueblo Argentino Salud. Sarah Goldman tapó un ventanal con tiras de papel y cartón e intervino una bandera argentina con los acontecimientos provocados por la pandemia, última pandemia del COVID-19. Y el lema era reciclar, bocetar y crear, como es la práctica creativa o como fue durante dicha pandemia que todos hemos transitado, obviamente, ¿no? Bandera argentina. En cada compartimiento un fragmento del preámbulo de la Constitución argentina. Esta es obra de Jorge Barbosa. ¿Ven? Él introduce aquí el preámbulo de la Constitución. Entonces la bandera sigue siendo inspiradora. Siempre me gustaron los objetos, a partir de su cotidiano uso hasta desestructurar su uso y visual, formarlos y observarlos desde otro lugar, desde su concepto utilitario. Eh, Desaparece hasta convertirse en obra en comunicación. Y esto también es obra de Amalia Wetzler, artista plástica marplatense. Así que muchos artistas se suman, ven, a la movida de la bandera, como Mariana May en su arte textil, la nueva bandera argentina del año 2014, que en este caso, ven, ya se introducen elementos de los pueblos originarios. Maravilloso soporte es lo textil. Miren qué detalle de excelente tejeduría. Bueno, pero abanderado. Repensar la bandera argentina desde la mirada de Nora Inciesta. A ver, otra artista. La infancia no vino antes que la patria es la infancia, nos dice. Desde pequeña pintaba planos de color y con 4 años participaba en concursos de manchas para los que se preparaba dibujando con tizas en la única calle asfaltada de Lomas de Zamora, una localidad acá de Buenos Aires, la calle La Prida. A lo largo de su trayectoria insiesta, buscó, vieron, recrear un código patrio común en los argentinos mediante los símbolos de la memoria emotiva nacional. ¿Ven? Bueno, en todos casos tenemos varias manifestaciones. On Modo, por ejemplo, ven esta bandera argentina texturada, que es una obra, diríamos, de corte más abstracto, aunque es figurativa, por supuesto, de 60 por 1,20, que está formulada, ven, como si fuera un graffiti también. Esta también es muy interesante, miren, una cuestión de estos wallpapers que usamos hoy en día digitales y cómo no vamos a poder mencionar también la hora de los pequeños, de los niños en las escuelas, ¿ven? Lo que nosotros hacíamos cuando éramos pequeños, que decíamos, bueno, llega el día de la bandera, hagamos un collage con la bandera, con pelotitas de papel, con cintitas, bueno, ahí nos ayudaban mamá y papá a poder lograrlo, ¿no? Y audaz eleva un vuelo triunfal en memoria de también Aurora. Los niños ahí son de gran creación. Pero la moda es bandera también, no solamente el arte es bandera. La insignia patria en el diseño textil. Miren qué trayectoria Belgrano, ¿no? Láminas, pinturas y una escultura. Arriba a la izquierda, los dos cuadros atribuidos, como hemos visto, a francés François Casimir Carbonnier en 1815. Debajo de ellas, las dos estampas de Núñez de Ibarra del año 19 y 20. Y a su lado, el Verano Ecuestre de Teodor Géricault y a la derecha la escultura de Francisco Caferata, hoy en la Plaza Belgrano, que por supuesto pueden visitar. El retrato de Manuel Belgrano, de 1770 a 1820 fue su vida, recordamos, fue realizado en Londres en 1815 por el artista que habíamos mencionado, François Casimir Carbonnier. ¿Mm? Y vamos a referirnos ahora a otra faceta de Belgrano que lamentablemente no se tiene en cuenta, pero que ya lo han visto a través de sus imágenes, una persona muy atractiva y pulcra. Bueno, Belgrano fue el dandy de la patria. Junto al general San Martín está en lo más alto del podio de nuestros héroes, ambos inalcanzables. Figura Manuel Belgrano, abogado y economista, devenido militar. Son varios los hechos de su vida que han sido estudiados en profundidad. Pero en este caso vamos a dejar de lado sus eternos laureles para abocarnos a otro aspecto de su personalidad. Fue el primer dandy de la patria y la historia de cómo llegó a serla es la siguiente.
Recordemos que en el fondo del cuadro de Casimir Carbonnier se ve la insignia patria. Luego de la campaña del Alto Perú y una temporada detenido por orden superior en Luján, Belgrano fue enviado a Europa en misión diplomática, acompañado, como habíamos mencionado, por Bernardino Rivadavia, quien lo secundaba. Tenía instrucciones de negociar en las Cortes una salida al conflicto desatado con la Corte española a partir de 1810. Previa escala en Río de Janeiro, los dos patriotas llegaron a Londres en 1815 y allí conocieron esa tendencia tan particular en la moda y los hábitos masculinos, el dandismo. Esta nueva corriente había surgido en Francia, pero se potenció en Inglaterra. Se trató de un cambio determinado en la historia del vestuario, como así también en la actitud de los caballeros. Sus principales características fueron el refinamiento, la preocupación por la apariencia y la atención a los detalles y el manejo natural de los buenos modales. De eso se trata el dandismo. Belgrano y Rivadavia, que estaban enemistados por ser dos visiones opuestas, uno de 45 y otro de 35 años respectivamente, se encontraban con un estilo de vida social bien distinto del rioplatense. Aquella estadía produjo en ellos cambios notables que cada cual vivió a su manera. Si tuviéramos que encontrar un denominador común sería la exquisitez. Manuel y Bernardino asimilaron ese gusto por lo refinado durante su estadía en Londres. Ahí se pusieron de acuerdo, ¿vieron? El dandismo expresaba diferencias con la moda impuesta por la aristocracia cortesana. Le dijo basta a las pelucas de los funcionarios, como así también a las otras modas masculinas, tales como la joya, los zapatos de taco y la hebilla y el empolvado de la cara. Pero el principal referente del nuevo estilo era un trepador social de origen humilde, George Brumel, alias El Bello, quien se convirtió en asesor del príncipe de Gales, el futuro Jorge IV de Inglaterra, y luego en árbitro de la moda cortesana, que necesitaba un vestuario acorde con la actividad ecuestre y la caza. Simple y elegante, lo repetimos, simple y elegante. Si viajáramos en el tiempo desde hasta 1815 y quisiéramos parecer dandies, deberíamos ocupar una buena cantidad de tiempo en vestirnos de manera simple y elegante. Bueno, ahí tenemos un retrato de Bob Brumel en un grabado del siglo XIX. Pero, ¿qué es el dandismo? Bueno, este aspecto debe tener el dandismo. Y tenemos una acuarela de George Brumel, fíjense, de 1815, una caricatura de Brumel realizada como impresión por Robert Dayton en 1805. Retratista, grabador, caricaturista inglés, fue el fundador de una dinastía de artistas que siguieron sus pasos. Ahí está la estatua de Bob Brumel, situada en Jermyn Street, Londres, obra de Irena Seleka, una checoslovaca que falleció en Londres en 2020. Fue esta escultora checa, miembro de la Royal British Society of Sculptors. Y la bandera de Belgrano no fue sino muchas, sino diferentes, ya hemos visto. Y recordamos el retrato de Belgrano tomando juramento a las tropas en las barrancas del río Paraná en 1812. Y también recordamos el retrato de Rafael Domingo del Villar que habíamos visto anteriormente. Y también recordamos, si somos argentinos, los famosos manuales Estradas, si tenemos cierta edad, que son un emblema para la escolaridad argentina de antaño. Cursó sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, España, y a fines de 1887 viajó a Argentina y se radicó en Buenos Aires, donde comenzó a trabajar como dibujante de las revistas ilustradas Cara y Caretas, El Sudamericano, Vida Moderna, Papel y Tinta, Pulgarcito y Plus Ultra. Fue el ilustrador de los manuales de historia de la editorial Estrada desde el año 1906 y uno de los primeros artistas de su época en sentirse atraído por el acontecer nacional. Su cuadro Creación de la Bandera Nacional, que muestra al general Belgrano a caballo, saludando a la enseña patria orilla del río Paraná, fue utilizado en la estampilla de 5 centavos conmemorativo del centenario de paso de inmortalidad del prócer. Falleció el 23 de julio de 1942. Ahí está, ven la estampilla que estábamos mencionando. ¿Y a quién nos referíamos? Por supuesto, al cuadro que habíamos visto anteriormente, ven, a Rafael Domingo del Villar. Por eso suena tanto a Manuel de Escuela, su ilustración. Pero hablando de que la bandera argentina aún hoy es inspiradora,
Fíjense qué interesante la curiosidad o paradoja de la historia y la moda de los colores de la Casa Real de Borbón, Anjou, son las que presenta la bandera del país. Aquí, la lejanía de las lejanías, en el rincón más austral del planeta, en Sudamérica, este símbolo de la identidad nacional, que resultó una mezcla de moda europea e historia argentina, se explica largamente y comienza así: castellanizada con el nombre Borbón, la más antigua casa real de Europa, gobernó la Baja Navarra, España, desde el año 1555 e hizo a partir de 1589, de manera conjunta con Francia hasta 1789, cuando estalla la Revolución Francesa, que terminaría con la monarquía francesa. Y aquí tenemos, por supuesto, cómo influye en la moda actual esta la moda argentina y la moda también borbónica. María Antonieta en tono borbónico, ven, con un corsé pañé, ese armado para, ¿vieron? Para enaguas, excesivo por supuesto, y el vestido a la moda, con los colores pasteles que revolucionaron el, rigor, el oscuro rigor anterior que planteaba la moda. Y a la derecha podemos ver el retrato de Margarita de los carlistas. Se ve la banda sobre el pecho, compuesta por una ancha franja blanca bordeada por delgadas líneas celestes. Fue esposa del rey Carlos VII. Así que la bandera argentina está emparentada con la realeza española. En el territorio del Río de la Plata, las guerras de independencia del grupo español se inspiraron en ese movimiento libertario y ocurrieron mientras tanto bajo el reinado del primer miembro de la Casa de Borbón en España, Felipe de Francia, nieto de Luis XIV, proclamado en 1700 rey de Navarra con el nombre de Felipe V, porque la monarquía francesa abolida en 1792 se sucedió en España hasta la Primera República, 1873-1874, momento de la restauración borbónica. Y aquí vemos de la Cámara Argentina de la moda del 9 de julio, del Día de la Independencia, que es un talle princesa, ¿vieron? Como vemos en los cuadros también napoleónicos, ¿no? Un escote cuadrado, las mangas cortas infladas, son las coqueterías de la independencia. Y un talle recto y largo que cubre los zapatos, nada que ver con un miriñaque ni con una falda muy amplia. Y aquí para chequear que esto es verdad, ven el retrato oficial del rey Felipe V de España, que fue nieto del rey Luis XIV de Francia y el primer monarca de la Casa Borbón en España. Él había nacido en Versalles y fue proclamado rey en 1700. Y justamente, ven, se distingue la elegancia, el refinamiento, la distinción, ¿no? Y los colores también relacionados con lo celeste y blanco. Y Juan Manuel Belgrano, que creó la bandera, no nos olvidemos, con los colores de la escarapela nacional que ya existía previamente, utilizada en 1810 durante la Revolución de Mayo, que llevaba los colores borbónicos que acabamos de ver, porque esta Casa Real era partidaria de una monarquía constitucional limitada por una constitución. Y esta idea era la vanguardia frente a la de cualquier monarquía tradicional, ¿no? Y seguimos con la moda que se inspira en la bandera argentina con creadores actuales, la cartera, la vestimenta. Ven, por ejemplo, un bolso Prada con los colores de la bandera argentina. Hermoso bolso, por cierto. Y para ir finalizando, ven, les muestro que otra vez en este retrato de José Manuel de Goyeneche, comandante del ejército realista del Alto Perú, teniente general José Manuel de Goyeneche y Barreda, primer conde de Huaqui, en este cuadro de Federico de Madrazo, un artista que vivió de 1815 a 1894, tiene la bandera argentina, no, tiene los colores borbónicos. Así que se está corroborando que no es esa cuestión poética de que Belgrano mirando el cielo se inspiró para hacer la bandera, no lo sabemos tampoco a ciencia cierta si fue así o no, pero sí que los colores borbónicos, ya que Belgrano quería tratar de lograr una monarquía, vieron, local, incaica, y continuar con estos colores, y que el propio Rivadavia le prohibió usar la bandera, ¿no? Así que es todo muy trabado en la historia argentina, pero es así. Y también tenemos aquí Francisco Javier de Lío, ¿no? Ejerció como virrey del Río de la Plata. Su vida acá es entre 1767 y 1822, pero únicamente sobre la banda oriental ejerció, ¿no? Es un retrato atribuido a Miguel Parra. También vieron con los colores borbónicos sobre el pecho. Y el rey Fernando VII de España, llamado el Deseado, el rey Felón,
1784-1833. Ocupó personalmente el trono español entre marzo y mayo de 1808 y tras la expulsión del rey intruso, José I Bonaparte o Pepe Botella, y su vuelta al país nuevamente desde mayo de 1814 hasta su muerte, exceptuando el breve intervalo en 1823 en que fue destituido por el Consejo de Regencia. Su cautiverio durante la invasión napoleónica provocó la creación de múltiples juntas de gobierno, lo que derivaría finalmente en la emancipación de las colonias españolas en América. Este cuadro es del célebre Francisco José de Goya y Lucientes, artista, sí, tan controvertido si los hay, español. Fíjense, otra vez la insignia, los colores de la insignia patria argentina. Y vamos a finalizar con una de las obras más hermosas que cantamos en la escuela y aparte que fue compuesta por el compositor y director argentino Héctor Paniza, nacido en 1875 y fallecido en 1967, la célebre Aurora que supimos cantar los escolares en la Argentina. El área alta en el cielo, conocida simplemente como Aurora, es una belleza. Bueno, disfrútenla, me despido y espero que les haya gustado este repaso sobre Belgrano, su vida, su accionar, su dandismo. Y les cuento algo, Belgrano fue muy deseado por las mujeres de su tiempo. ¿Saben por qué? Porque era pulcro y limpio, no solo atractivo. Un detalle a tener en cuenta. ¿Qué les parece? Bueno, escuchemos entonces a Aurora para su regocijo.